palabra moronga, ¿cómo se define? Una morcilla o salchicha o tripa de cerdo llena de sangre cocida con varios ingredientes. Ya. Habíamos leído también Hechos capítulo 15, 19, versos 20, 28, 29 y también 16, 4. Ya. La primera parte, el punto 1, era el comer sangre se ha prohibido bajo las 3 dispensaciones. Ya habíamos visto que se había prohibido, está prohibido por Dios bajo el Antiguo Testamento y bajo las 3 dispensaciones. Dios había prohibido el comer sangre a su pueblo. Y luego ya en la segunda parte, ¿por qué se prohíbe el comer sangre? Porque habíamos visto que ¿por qué se prohíbe? Era porque, ¿alguien se acuerda? ¿Por qué? Por la vida que... Porque la sangre es la vida. Ya. Y ya la tercera parte, que es lo que estamos yendo ya en la tercera parte, es algunos argumentos que se hacen para defender la práctica de comer sangre. Habíamos leído, por ejemplo, Marcos 7:18, que algunos citan lo que Jesús dice en Marcos 7:18 para defender la práctica de comer sangre. Ya, cuando dice el texto, voy a leerlo al texto. De todo lo digamos que todo lo de afuera que entra en el hombre, ya, no le puede contaminar. Y concluyen que por lo tanto está bien comer sangre. ¿Sí? Ahora bien, en primer lugar, este argumento no toma en cuenta el contexto de Marcos 7:18, si no se limita esta enseñanza a su contexto. Entonces, se enseñará que está bien tomar licor, consumir drogas de toda clase y comer con exceso, o sea, la glotonería que se llama, y así sucesivamente. Y para eso habíamos leído 2 de Pedro 3:16. Vamos a comenzar entonces leyendo desde ahí, 2 de Pedro 3:16. Me vas a ayudar, Gloria, ¿ya? Con la lectura. Así que en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Ya, gracias. Ahí, por ejemplo, en ese texto hemos visto en 2 de Pedro 3:16, ¿sí? Un texto que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas o de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, el texto que leímos en 2 Pedro 3:16, es un texto en el que se refiere el apóstol Pedro, ¿sí? Que dice que hay en algunas cartas que Pablo escribió, que el apóstol Pablo escribió, que hay algunas partes difíciles de entender, no imposibles, sino difíciles de entender. Pero ¿para quiénes? Dice, para los indoctos, para los inconstantes, para los que no investigan las escrituras, ya dijimos antes, para los que no les gusta leer las escrituras, para los que no investigan, ¿ya? Ellos son los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y aquellos que precisamente se jactan, ¿ya? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, para ellos les hace difícil entender, ¿ya? Entonces, esas son algunos pasajes de las escrituras, de las cartas del apóstol Pablo, que nos dice aquí el apóstol Pedro, son difíciles de entender, que tuercen para su propia perdición los inconstantes e indoctos, ¿ya?
Y esas partes de las escrituras definitivamente, claro, pues son las que tergiversan, cambian y no buscan los contextos para poder entender lo que en este caso estamos estudiando, el comer sangre. Por eso los argumentos que hacen para defender la práctica de comer carne, de comer sangre, perdón, es precisamente buscar estos textos, ¿sí? Como el texto que leímos de Marcos 7:18 y otros textos más de las cartas que el apóstol Pablo también nos dice. Ahora bien, pero si este argumento, o sea, el argumento, ¿cuál argumento? ¿De cuál argumento? O sea, el argumento de defender la práctica de comer sangre, que si este argumento, en primer lugar, ya, pero si este argumento tiene validez, es decir, las enseñanzas, las ordenanzas, los mandamientos, que es lo mismo, las ordenanzas dice. De Hechos 15:20, que antes ya lo leímos también, pero podemos leerlo otra vez, no es por demás. 15:20, solo vamos a leer el versos 20, versos 28. De Hechos 15:20. ¿Qué decía Hechos 15:20? Ya, lee. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya, ahora la pregunta es la siguiente. Sino que ahí dice el texto, primero dice, ¿no es cierto? Voy a volver a leer. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya, estos son mandamientos, porque el Espíritu Santo está hablando. ¿Sí? Son mandamientos. Ahora veremos el otro. El verso 28. ¿Qué dice el verso 28? A ver, lee el del fin. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que esta cosa necesaria. Ya, entonces ahí, por ejemplo, ¿a quién le pareció bien? ¿Qué dice el texto? ¿A quiénes les pareció bien? Dice que al Espíritu Santo ha parecido bien. Y dice también se incluyen ellos. Dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, estas cosas eran necesarias, dice el Espíritu Santo. Dice que las cosas que de la prohibición de no comer sangre, de no ir a la fornicación, de ¿qué más decía ahí el texto? De abstenerse de ahogado. Entonces era mandato del Señor, o sea, mandato del Espíritu Santo, mandamiento del Espíritu Santo. Entonces le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles, o sea, a ellos, que a los discípulos que se reunieron para acordar, para decidir y tomar esta decisión, no estuvieron solitos, sino que el Espíritu Santo le pareció bien también. Entonces, la decisión es por mandato del Espíritu Santo o por mandato del Dios divino. Ya. Son ordenanzas, son mandamientos. Las ordenanzas son mandamientos, son órdenes del Dios divino. Ya. Entonces les decía, pero si este argumento, o sea, el argumento, ¿cuál argumento? Volvemos otra vez a decir, el argumento de defender la práctica de comer sangre, ¿sí? Si este argumento tiene validez, entonces las ordenanzas, o sea, lo que leímos ahorita, de Hechos 15, 20 y 28, entonces, ¿qué tendría que ver? Contradice e invalida lo que Jesús dijo en Mateo 7, 18. Porque al hablar de abstenerse de sangre y de ahogado, claramente trata de lo de fuera, que entra en el hombre. Ahora bien, una pregunta.
¿Quién puede creer que el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 15, versos 28, que lo leímos, hiciera tal cosa? Es la pregunta. ¿Hiciera tal cosa? Es la pregunta. Obviamente, la enseñanza de Marcos 7, 18 debe explicarse a la luz del contexto, a la luz de las escrituras, de los contextos. Al igual que 1 Corintios 6, 12, que vamos a leer 1 Corintios 6, 12. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 12? 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya, gracias, hermano. Como ustedes pueden ver y leer ahí en el texto, dice, el 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora bien, eso es lo que dice el verso 12 del capítulo 6 de 1 Corintios, cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Y otras enseñanzas semejantes a estas que encontramos aquí. Lo que Cristo dice tiene que ver solamente con la cuestión de no lavarse las manos antes de comer. Por ejemplo, en Marcos 7.2, vamos a ver. Vamos a leer Marcos 7.2. Tiene que ver únicamente con la cuestión de no lavarse las manos antes de comer. Ya, si ya tiene, puede la lectura. Los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ya, gracias, hermano. Dice, yo voy a leer desde el 1. Se juntaron a Jesús los fariseos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Versos 2. Los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, no limpias, no lavadas, esto es, dice ahí, mismo dice, no lavadas, los condenaban. Porque para ellos los ritos o las cosas externas solían ser lo más importante. ¿Ya? Entonces, luego ya en la parte, siguiendo más adelantito, se argumenta que se le prohibió comer sangre para no ofender a los judíos y para no evitar la comunión entre los judíos y gentiles. Sigue el argumento de los que defienden comer sangre. Es decir, los judíos no podían comer con los gentiles si estos comían o bebían sangre. Por lo tanto, se concluye que esta restricción era provisional. Los que piensan y defienden, oiganme bien, no van a confundir. Los que piensan y defienden este argumento de defender, o sea, los argumentos que hacen de defender la práctica de comer sangre, ¿ya? Por lo tanto, se concluye que esa restricción era provisional y que no se aplica a nosotros ahora, así defienden, así dicen los que defienden la práctica de comer sangre. El texto no dice tal cosa, no dice tal cosa, eso tenemos que ver bien claro esto. Es una cuestión puramente humana lo que están diciendo, sin base bíblica lo que están diciendo. Los que formulan estos argumentos de la práctica de defender y comer sangre, entonces formulan una serie de opiniones como las que ya acabamos de ver, y pues no concuerdan con las escrituras esas opiniones, porque ninguna opinión en el sentido contrario, es decir, opiniones que ya no se ingresen o adentren, diríamos, en el contexto bíblico, definitivamente es antibíblica y ya no es conforme al plan divino de Dios. Entonces se prohíbe, Dios prohíbe. Ahora entonces, pero así concluyen diciendo los que argumentan la práctica de defender el comer sangre, ¿ya?
Y luego no es así, pues, porque el texto no dice tal cosa. Es una opinión puramente humana y no con base bíblica, porque claro estaba, voy a volver otra vez, y vuelvan ustedes a nuestro origen de estudio, donde comenzamos, es Hechos 15:20. Y ahí recuerden ustedes otra vez lo que ya leímos, decía, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Está claro? Aquí es un mandamiento específico. ¿Ya? ¿Cuándo le llamamos mandamiento específico? Cuando se especifican las cosas. ¿Para qué es lo que qué es lo que debe apartarse? Entonces, ya no hay que ir con rodeos, porque ya no hay que rodear. Para nada. Simplemente está bien dicho. El mandamiento está bien formulado por Dios, por el Espíritu Santo. Bien entregado para que lo podamos entender o discernir. ¿Ya? Ahora bien, no hay vueltas. No hay vuelta atrás lo que se dice. No hay rodeos. ¿Ya? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Punto. ¿Ya? No hay rodeos. Entonces, bien, y el verso 28, ¿qué decían? Vamos a leerlo otra vez, voy a leerlo yo. Dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no es a cualquiera, es al Espíritu Santo. Y dice luego, dice el texto, dice, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién ha parecido? Al Espíritu Santo. ¿Ya? Para lo cual también se unieron los discípulos, pues, a la expresión, a la seguridad de las palabras del Espíritu Santo. Pues. ¿Ya? Al Espíritu Santo pareció bien. Eso. Entonces, no imponeros ninguna otra carga, sino solamente estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Eran cosas necesarias. No eran cosas provisionales. Al decir necesarias, eran cosas que debían prevalecer siempre, de las cuales debían apartarse, abstenerse siempre, ¿no? Necesarias. ¿Sí? Ya, eso todo esto tenemos que entender. Ahora bien, no eran provisionales, como los que defienden el argumento de los que defienden tener la práctica de comer sangre. No. Era el Espíritu Santo el que hablaba, el que decía, el que mandaba, el que expresaba. ¿Ya? Entonces, bien, y versos 29, vamos a ver el verso 29 también, más adelantito. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí está explicando las cosas necesarias. Si en el 28 no entendimos, cuando dice el texto, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias? Lo explica el verso 29. ¿Ya? ¿Qué explica? ¿Qué dice? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cosas o de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasado bien. Entonces el Espíritu Santo es el que mandó, el que dio el mandamiento. ¿Ya? Están explícitas, están definitivamente un mandamiento claro, efectivo, ¿no? Específico. Ya no hay más. ¿Para qué tenemos que ir con rodeos? Porque ya no hay más. Entonces la pregunta es, ¿se prohibió para no ofender a los judíos o para promover la comunión entre judíos y gentiles? Preguntamos. Algunos dicen que el mandamiento de apartarse de la fornicación es una prohibición universal, pero que el mandamiento de apartarse de sangre y de ahogado era mandamiento provisional. No especifica el Espíritu Santo así, esa es una posición humana. O sea, si alguien le da
un sonido diferente al texto. Es una opinión humana. Dice el texto claramente, volvemos a leerlo otra vez, versos 28, el capítulo 15 de Hechos. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles eran las cosas necesarias? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. Si hacen todas estas cosas, hacen muy bien. ¿Ya? Entonces, es suficiente. No hay rodeos de ninguna manera. No puede coger un texto y decir, vea, aquí están los mandamientos. Por ejemplo, alguien puede leer Gálatas, capítulo 5. Pero el que lee, él tiene la idea. ¿Cómo se llama esto? O sea, tiene la idea, tiene una falsa percepción de las cosas de Dios. Y quiere imponer una posición de él. Y dice, verá, aquí todas las cosas prohíbe Dios, pero la borrachera no prohíbe. Entonces él está sacando fuera la borrachera. Porque él está de acuerdo con los borrachos. ¿Ya? Porque él toma quizás también. Entonces, está sacando fuera la borrachera. Pero las demás cosas él está diciendo que sí, se prohíbe. Entonces, eso es lo que están haciendo los que supuestamente creen que lo saben todo. ¿Ya? Los que definitivamente defienden la práctica de comer sangre. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Entonces dicen esto, bueno, la fornicación es una prohibición universal. Universal, ya muy bien. Pero las demás cosas, ahogado y abstenerse de ahogado y de comer sangre, esas eran cosas provisionales. ¿Dónde dijo el Espíritu Santo eso? Tendría que haber dicho el Espíritu Santo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerles otras cosas más que estas cosas necesarias, apartarse por un determinado tiempo de ahogado y de sangre, pero de fornicación sí tiene que haber sido por siempre y será universal. ¿Dónde tanto? Eso no dice el texto. Pero los que defienden y los que siembran el argumento en las mentes de los individuos y de muchos cristianos, por cierto, de defender el comer sangre, ellos hacen una serie de cosas. Le aumentan al texto. ¿Sí? Y no están de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y como no están de acuerdo con el Espíritu Santo, entonces cogen esa falsa idea de convertir al texto, Hechos capítulo 15, verso 28, en lo que no dice el texto. ¿Ya? Y le dicen y le ponen opiniones humanas. ¿Sí? Si yo les digo ahorita, por ejemplo, a ustedes, les digo, hermanos, verán, bueno, la prohibición que dice el Espíritu Santo aquí, miren, tomarán en cuenta que yo digo, la prohibición de lo que dice el Espíritu Santo aquí, es que bien está lo que dice el Espíritu Santo, pero el abstenerse de sangre y de ahogado era por un determinado tiempo. Pero la cuestión de la fornicación sí es una cuestión universal. Solamente es tomar. Entonces, yo estoy especulando al texto. Estoy diciendo lo que no dice el texto. Estoy diciendo lo que no dice el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice claro, de manera específica, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿De cuáles cosas necesarias? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Está específico o no está específico? Específico. Específico se llama porque se especifica, se dice una por una de las cosas de las cuales el individuo tiene que abstenerse. Está claro, ¿no?
Si hubiera dicho de algunas cosas necesarias y no se hubiera especificado, pues tal vez habría duda. Pero dice de estas cosas necesarias. Aquí están las cosas necesarias. ¿Ya? Es suficiente. Pero los especuladores de la palabra de Dios, claro, le dan otro sentido. Y dicen un centenar de cosas. ¿Ya? Y les digo una cosa, no pueden probar eso. No pueden probar que la fornicación solamente se prohíbe aquí como cosa universal y que de ahogado y de comer sangre solamente es por un determinado tiempo. No pueden probar. ¿Cuál texto pueden probar? Pueden indicar o nos pueden decir que dice eso. No hay. ¿Ya? La verdad es que este texto habla de las cosas necesarias. Son cosas necesarias. Ahí dice claramente. Ya lo leímos al texto, pero lo vamos a leer otra vez. 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versos 29. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. De las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien. Ya. No hacía mal. Ya. Ahora bien, eran cosas necesarias. En el primer siglo serán cosas necesarias hasta el fin del mundo. Eran cosas necesarias en el primer siglo y seguirá siendo cosas necesarias hasta el fin del mundo. Eso tiene que entender cada cristiano. Perdón. Bien, continuamos entonces. Dice ahí, vamos a leer también, les cuento que es casi todo el capítulo, pero así lo podemos leer, pues. Nadie nos sigue para decir que estamos tan apurados. Sí estuve tal vez apurado yo al principio, pero más bien era para avanzar esto, y por eso me acordé del pin y todo. Pero para avanzar es como el propósito de avanzar. Ahora, en Romanos 14, es del capítulo 14, todo el capítulo. Vamos a leerlo todo el capítulo. 14:1 en adelante. Romanos 14:1. Tiene 23 versos. Ya, por eso van a leer una porción cada uno. Dos o tres cada uno. Ya, con mis hermanos no ven, por favor. Ya dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Sí, eso. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Síganme. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis, pues, lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no viene de fe es pecado. Ya, gracias, hermano. ¿Y Lucho? ¿Puedes leer? Ya, bueno, entonces, ahora la pregunta es, antes de comentar algo al texto, Al otro. ¿cuál es? Pablo habla de cosas lícitas. Pablo habla de cosas lícitas que se puede practicar con tal que no se haga tropezar al hermano, pero la fornicación y el comer carne no son cosas lícitas. A ver, perdón, estoy diciendo mal. Pero el comer sangre no son cosas lícitas. Ya, la fornicación y el comer sangre no son cosas lícitas. Por ejemplo, el texto que leímos, y ahí es importante también entender esta parte. Romanos 14 habla de comida. Ya, no habla de que si, por ejemplo, viene aquí un pastor, un ejemplo, o me encuentro con el pastor y él me dice, vea, ¿sabe qué? No tenemos que criticarnos. Y me saca Romanos 14 y me lee el texto. ¿Por dónde está entonces? Porque no es que, porque yo le contradigo con la palabra de Dios, el error en dónde está, él tenga que sacar Romanos 14 para decirme que no le juzgue. Ese es el problema que tienen los sectarios. No sé si les ha topado alguna vez. Pero así ellos tienen este texto para decir que no se juzgue. Pero ni siquiera ni lo entienden al texto. Ni siquiera lo han leído, digo, tal vez. Porque el texto tiene que ver con cuestión de no comer carne, no comer la carne, comida. De eso se trata. Todo el texto está hablando de no poner tropiezo al hermano por causa de la comida. Ya. Y ellos creen que el texto cuando dice no hay que juzgar al hermano, se trata de la comida, pues. Pero no hay que juzgar al hermano. Ellos dicen no hay que juzgar a otro. Y enseguida sacan este texto porque ellos creen que yo le estoy juzgando porque le estoy contradiciendo el error. Y él dice que no debo juzgar. Y saca este texto. Mal. Totalmente mal. Ya. Bueno, ese es un tema del estudio. No es que yo ahorita estoy diciéndoles algo que necesariamente tocaba decir. Pero nuestro tema es, precisamente lo que estamos estudiando es el comer sangre. No es lícito, por supuesto que no. Ya. Pero Romanos 14, ¿por qué lo leímos? Porque habla de cosas lícitas que sí se podía comer. ¿Ya? O no se podía comer, también, porque cierto sentido. Pero de las cosas definitivamente que está hablando, por ejemplo, en Hechos, capítulo 15, se habla de la fornicación y el comer sangre, que no son lícitas.
Porque estas cosas de aquí de Romanos son lícitas, pero de acá no son lícitas. No se pueden hacer, no se pueden practicar, ¿no? Ahora alguien quiere sacar, como el ejemplo que les decía, alguien quiere, especulando la palabra de Dios, quiere dejar afuera la fornicación y solamente condenar las cosas, las otras por un determinado tiempo. Entonces está malinterpretando el texto, pues, ¿no? No puede. Y así como estos, hay muchos pasajes en las Escrituras que aún hermanos en Cristo, escucharán, cambian el sentido del texto para condenar en parte y lo otro ya no condenar, para favorecer en parte y el otro ya no favorecer también. Así diríamos, hay muchas cosas que podríamos decir. Ya. Pero aquí está bien, dice el Espíritu Santo, mandó el Espíritu Santo a abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y punto. Específico está, pues no hay rodeos. El Espíritu Santo lo mandó. Y punto. Ya. Si alguien pues no se convence de eso, lo siento, pues, lamento. Ya. Ahora bien, se argumenta que el asunto bajo consideración en esta sesión tuvo que ver con la sujeción de los gentiles a la ley de Moisés, o sea, en la reunión que tuvieron los discípulos ahí en Jerusalén. Entonces, bien, y que por lo tanto la decisión pronunciada en el versos 20 y 28, que es lo del Espíritu Santo y los discípulos, y el 29 por cierto también, solamente servían para quitar algunas restricciones de la ley de Moisés. El argumento continúa, no se quedan así nomás los que argumentan. Otra vez preguntamos, si se quitó también la prohibición de la fornicación. No. Además, ya se ha explicado estas prohibiciones. No se originaron con la ley de Moisés. El argumento principal de los que defienden la práctica de comer sangre se basa en lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, 25 al 27. ¿Qué dice? Ya. El argumento principal de los que defienden la práctica de comer sangre. Ya. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. 1 Corintios 10, 25 al 27. De todo lo que se ve en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Solo hasta el 25, el 27, solo hasta el 27, 25, 27. Ahora bien, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así dice. De todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? De todo lo que se os ponga delante, comer, pero sin preguntar nada por motivos de conciencia. Algunos creen que la palabra todo incluye la sangre. Se aplica la sangre. Sí, incluye la sangre. Pero Pablo habla de la carne, o sea, ¿de qué está hablando Pablo? Habla de la carne y ni siquiera menciona la sangre de los tales textos. Ni siquiera menciona, porque habla de la carne, tal como lo mencionaba también en Romanos 14. ¿Ya? O sea, la palabra todo no es la palabra clave aquí, sino que tiene que verse lo que dice. Entre lo que dijo el Espíritu Santo y en lo que dice Pablo, también guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque se habla de comer carne, claro que se habla de comer carne ahí, de lo que dijo en Romanos 14. De eso está hablando 1 Corintios 10, 25 al 27. ¿Ya? Entonces no se puede confundir, no se puede decir, sacar la conclusión y decir, bueno, es que ahí también estaba incluido
la sangre. Y por eso es que, como dice, de todo podéis comer, entonces se puede comer. Saca la conclusión de, entonces podían haber comido la sangre. Porque hasta hay que entender que hasta la sangre, por ejemplo, de un animal, yo compro carne. Entonces, alguna vez, compré carne y resulta que el ganado que mataron no lo desangraron. Ya. Solamente que no se desangre el animal, no queda bien la carne. O sea, se hace negra la carne. Ya. Entonces no queda bien. Entonces, la carne para que aparezca mejor, definitivamente en la tercena, en donde quiera se venda, tiene que estar libre de la sangre. Ya. Así nomás solamente para analizando el punto, analizando nada más. Y no pensemos que aquí en los textos que Pablo dice, de todo podéis comer, o sea, para incluir la palabra todo, incluir que la sangre estaba incluida también como comida, como alimento. Entonces no es así, ¿no? Porque no dice el texto, porque además, como les digo, la carne tiene que ser desangrada, o sea, el animal tiene que ser desangrado para que aparezca una buena carne. Entonces, no está diciendo aquí, tampoco dice el texto eso de que la sangre estaba ahí y que sí coman nomás. No dice el texto, por eso es que no podemos decir. Y si fuera así, entonces quiere decir que se contradice con hechos, lo cual no es así, ¿sí? Entonces, no sé si me puedo dar a entender hasta ahí. Y también está en 1 Corintios 8 y el capítulo 10 también, el capítulo 8 y el 10. Todo mes dice. Podemos leerlo también, o ya lo leímos. No, ese era. El 8 y el 10, son 2 capítulos. Pero sí podemos leer. Sí. No, son capítulos. Ahí está, 1 Corintios 8 y 10. 8 y 10 son capítulos. Los 2 capítulos están hablando de los sacrificados, los ídolos, o sea, de los sacrificados. Refiere a los capítulos completos. Pero sí podemos leer. A veces estos textos no se leen. A ver, comencemos a leer. A ver, donde la gloria primero. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Sigue más. Tienes que leer por lo menos 10. Sí. Pero si uno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más exceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ya sigue del fin. Capítulo 10. Sí, el 9. Capítulo
Espera un ratito. Ustedes terminaron el 8, Sí, Sí, el 9 entonces. el 10. El 10. el 10 porque es nuevo Ocho y 10. capítulo. El 8 lo acabamos de leer. Capítulo 8. Toca el 10 porque 18 y 10. 9 también. Ah, ya, sí, está bien. El 10. El 10. 10:1. Sí, desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sigo? Sigue, a ver, sigue hermana, por favor. Y estas cosas que acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, tiene que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ya, gracias, hermano. Sigue del fin. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican y los demonios los sacrifican a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Pregunta es, ¿somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, el verso 23. ¿Sigo? Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende con la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra, su plenitud. Si alguno incrédulo os invita a que queréis ir de todo lo que os
conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ya, hasta ahí, hermano. Gracias. Entonces hemos leído 2 capítulos. O sea, les decía que algunos creen que la palabra todo incluye la sangre, pero Pablo habla de la carne y ni siquiera menciona la sangre en los textos, tanto en Romanos 14 y en 1 Corintios 8:10. 8, digamos, y, sí, pues 8 y capítulo 10. El Señor ha revelado claramente a través de los apóstoles que ya no hay carne inmunda. ¿Sí? Ya no hay carne inmunda. Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llamas tú común. Ya, gracias. ¿Y qué había nomás ahí en esa visión? 10:15. Toda carne que era para comer. Ya, y 1 Timoteo 4:4. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Ya, gracias, hermano. Entonces, en todos estos textos yo lo que quiero indicar es que en todos estos textos que hablamos, no se trata de comer sangre, sí de comer carne, sí, pero no de sangre. No sangre. Entonces, está claro. También Pablo explicó que se podía comer de cualquier carne, aunque ésta se hubiera sacrificado a los ídolos. Pero puso una condición, si se dan cuenta, puso una condición de que tal acto no diera ocasión de caer a algún hermano débil. ¿Sí? ¿Cómo sería eso entonces? Dice, de que tal acto no sería una cuestión de hacer caer al hermano débil. Ya. Por eso ahí decía, ¿no es cierto? Si es que por causa tuya decía, o mía, o cualquiera, tu hermano ve que estás comiendo los sacrificados de los ídolos, entonces no lo haga. Ya. Pero el punto no es un tema de estudio. O sea, el punto tratado aquí es que en todos los pasajes que leímos, en todos los capítulos que leímos, no encontramos la sangre como alimento, sino habla de carne. ¿Ya? Algunos hasta culebra han comido aquí en el Oriente. De ahí, pues nadie tiene que juzgarle. Ya. Entonces, bueno. Entonces eso se trata. También Pablo explicó que se podía comer de cualquier carne, aunque ésta se hubiera sacrificado a los ídolos, pero puso una condición, que tal acto no diera ocasión de caer a algún hermano débil, porque ahí está en 1 Corintios 8:9, ¿no es cierto? No sé si recuerdan o lo leímos. Podemos leer 1 Corintios 8:9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí está claro. Ahora bien, pero el comer sangre no tiene nada que ver con el tema tratado en Romanos 14 y en todos estos textos de 1 Corintios 10, 25 al 27, Romanos 14 y 1 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 10. No tiene nada que ver. Ya, es decir, Pablo no enseña que en estos textos que ahora se puede fornicar, por ejemplo, no dice, ni tampoco que se puede comer sangre, ¿no?
enseña eso. Porque los textos que leímos, tanto de Romanos, de Corintios, y así sucesivamente, son textos que hablan de comer carne. ¿Ya? De comer carne. O sea, lo que sí podía hacer y lo puede hacer cada cristiano, con tal que no sea tropezadero para el débil. Eso sí también tiene esa condición. ¿Ya? Entonces, pero sí no tienen nada que ver, o sea, no tienen que ver estos textos con el que sí se pueda comer, digamos, sangre, porque no dicen los textos, porque ahí dice de carne, no dice de sangre, porque la sangre no fue considerada en ninguna de las dispensaciones como cosa alimenticia. ¿Sí? No es. Mejor sirvió como expiación de los pecados. Sí, eso sí. Ahora bien, conclusión sobre esto. ¿Qué podemos decir? Recuérdese pues que en Hechos 15:20, que lo leímos varias veces, versos 28 y 29, trata de estas cosas necesarias y no de asuntos de opinión, porque Romanos tiene que ver con asuntos de opinión, de comer carne o no comer carne. Ya, las prohibiciones de Hechos 15 se llaman ordenanzas, órdenes de Dios, mandamientos de Dios. Hechos 16:4, vamos a leer. Hechos 16:4. Al pasar por la ciudad les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Ya, gracias hermano. Y dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, o sea, los mandamientos, ¿sí?, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles son las ordenanzas? Las de Hechos 15. ¿Sí? Entonces ellos pasaron por las ciudades donde había iglesias de Cristo, diciéndoseles de manera clara que era un mandamiento, o las ordenanzas, como dice el texto. ¿Ya? Era una orden divina. ¿Ya? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. ¿Ya? Y que no tengan pleitos entre judíos y gentiles. No, de nada. Que se abstengan de esto y punto. Ya. En otras palabras. Pero no tengan por qué estar discutiendo o peleando porque no se lavan las manos para comer. Desde luego, no estoy diciendo que no se laven las manos para comer. Pero el punto de peleas por esa cuestión no tenía que ser, pues, como cosa de fe. O por comer carne, definitivamente, aún de los sacrificados a los ídolos. Ya. Ahora bien, la palabra griega dogma es dogma y aparece también en Hechos 17:7, vamos a ver. 17:7. ¿Qué dice ahí el a los verso? cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Ya, gracias, hermano. Dice que contravienen los decretos. Los decretos. Ahora bien, la palabra ordenanza, que es decretos. ¿Sí? O sea, es ley. Es ley divina en este caso, ya cuando hablamos de lo que se les mandó y pasaron los apóstoles por las ciudades donde ven iglesia de Cristo, diciéndoles que guarden estas ordenanzas. O sea, son decretos, o son leyes, o son mandamientos. Ya. También está en Lucas, o sea, para poder entender la palabra ordenanzas, que viene de la palabra griega dogma, que también quiere decir decretos. Ya. Y miremos lo que dice también en Lucas 2:1. También dice edicto, que es lo mismo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ya, gracias, hermano.
es del César, ¿no es cierto? Él mandó que concurran a donde tenían que concurrir, a Jerusalén me parece, no me acuerdo bien, si no me voy a acordar. Y tenían que concurrir, y entonces según la orden o el edicto del César, era edicto, era orden, era ley, era ordenanza, era decreto, o era mandato. ¿Ya? Y en Efesios 2:15, en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ya, eso es lo que nos dice en el 2:15, ¿no es cierto? Dice, voy a leerlo otra vez, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, solamente lo que nos interesa ver, que la palabra ordenanzas significa, o viene de la palabra griega, que significa decretos, edictos, ya, en ese sentido, ya, como lo acabamos de ver. Ya. Y aquí en Hechos, por lo tanto, en Hechos 15, 20, 28 y 29, revela ordenanzas o decretos del Espíritu Santo. Ahora sí, son del Espíritu Santo para la Iglesia universal hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, con eso ya es más que suficiente para quedar convencidos, cualquiera, digo yo, cualquiera de que no está convencido de que la sangre no es un alimento y que está prohibido por Dios bajo una ordenanza, un decreto, una ley que por medio del Espíritu Santo le ordenó al pueblo de Dios y a todos no comer. ¿Ya? Está claro. Revela ordenanza el Espíritu Santo, revela decretos para que la Iglesia universal hasta el fin del mundo lo mantenga. ¿Ya? Los hermanos inspirados revelaron la ley de Dios, como está en Hechos capítulo 15, 20, 28 y 29, porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo con respecto a abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Después, el apóstol Pablo reveló por el Espíritu Santo en 1 Corintios 14, 37, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 14, 37? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso. Ahí dice claramente, con respecto a abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación, ¿ya? Y después el apóstol Pablo reveló por el Espíritu Santo, 1 Corintios 14, 37, que bajo ciertas circunstancias los cristianos sí podían comer la carne que se había sacrificado a los ídolos. Es decir, como decía Hechos 15, 29, especifica la ley. Y 1 Corintios 8, el capítulo 8 y 10, revela la excepción. ¿Ya? Revelando la excepción de que si uno va a hacer tropiezo para un hermano, pues no lo haga. No hay en absoluto contradicción entre los dos textos. La ley es una cosa y la excepción es otra cosa. Compárese la ley de Cristo sobre el divorcio y segundas nupcias, que tenemos mucho que ver sobre este tema para poder ver qué es lo que es excepción y qué es la ley. ¿Sí? Ya. Y es importante leerlo para poder entender. Miremos Marcos 10, 12. Y luego vamos a leer Lucas 16, 18. También vamos a leer 5:33 de Mateo. Pero comencemos bien. Marcos 10, 12. ¿Qué dice? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Lucas 16, 18.
Lucas 16:18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Ya, ahí está muy bien. Ya, y la ley, y la excepción que encontramos de la ley en Mateo 5:32. Vamos a leer 5:32. ¿Cuál es? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí está. Gracias, hermanos. Entonces ahí podemos ver la excepción. ¿Ya? Hay mandamientos específicos, pero cuando Dios pone la excepción, es el Dios divino el que dice. ¿Ya? Cualquiera, si es que no leyera los contextos, como en este caso Mateo 5:32, Mateo 19:9, se quedaría solamente con Marcos 10:12 y Lucas 16:18. Se queda solamente con eso. Ya, que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otro comete adulterio. Ya, muy bien. Ya, y así sucesivamente, porque eso dice el texto de Dios, o sea, la palabra de Dios. Pero Dios pone una excepción. Y cuando Dios pone una excepción, está bien dada. Salvo por causa de fornicación. ¿Sí? Es decir, le da una salida a la parte inocente. ¿Ya? Entonces, así es la cuestión de comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Ya? Ya se condena a comer los sacrificados a los ídolos. Pero Dios da una excepción. ¿Cierto? Que si por causa del hermano le ve comiendo, o sea, mejor dicho, sí puede comer, pero si que por causa del hermano débil, por mi comida, él tenga que perderse, entonces debo de evitar, no debo hacer. ¿Sí? Eso dice. ¿Ya? Ahora, dice, pero no hay excepción alguna de la ley que prohíbe la fornicación y el comer sangre. No hay. Ahí cambia totalmente diferente. No hay. ¿Dónde está la excepción? De que diga alguien, de que saque la conclusión él y diga, mire, bueno, solamente se prohibió de ahogado, la excepción es en cuanto, o sea, de abstenerse, no la excepción. De abstenerse solamente es de ahogado, de los sacrificados a los ídolos, o de los ídolos, y también de fornicación. Y de comer sangre, pues hay una excepción. No dice texto. No hay texto. ¿Quién puede probar? Nadie. Pero ¿quién puede probar que sí se puede casar a una persona que se ha divorciado de su marido? Una mujer que se ha divorciado de su marido. Desde luego tiene que haber los requisitos, pues claro que sí. Porque no es cualquier cosa, no es que viene acá como los sectarios. Viene abandonando por allá a la esposa y viene acá y le acepta muy bien, y al siguiente día, a la segunda semana, ya viene con mujer. Ya muy bien, hermano, le dice, muy bien. Ya. Porque él solamente se introdujo a esa iglesia con el fin de conseguir una mujer. Así. Qué habilidad del hombre, ¿no? Pero así. Y sin embargo, todos están bien. No pasa nada. Pero aquí está la excepción bajo consideración por el Espíritu de Dios mismo, por el Dios divino, de que hay la excepción siempre y cuando sea para la persona que no es culpable. Y si los dos son culpables, por eso los solteros o los separados debieran mirar este asunto antes de cometer o de meter en los pies lo que se dice. De las patas. Deberán mirar bien. ¿Sí? Bien, entonces no hay excepción
en cuanto a la prohibición de la fornicación y el comer sangre. No hay. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, terminamos. Nos conviene tomar muy en serio esta prohibición y no quitarle peso con las opiniones humanas. Algunos afirman que Hechos 15, 20, 28 y 29 no prohíben comer sangre. Ahora, pero lo que dicen es simplemente la afirmación o la opinión humana de ellos, porque no lo pudieron probar. No hay texto que pueda probar o que nos puedan indicar que haya la aprobación al mismo tiempo de Dios que sí pueden comer sangre. No hay. Entonces, hasta ahí es el tema que hemos podido estudiar en cuanto a comer sangre. Ya. Queda claro que existe la prohibición por el Espíritu Santo, ¿ya? La ordenanza por el Espíritu Santo, el decreto por el Espíritu Santo. ¿Y qué más podemos darle la otra palabra? ¿Cuál era? La ordenanza, el decreto, el edicto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mandó abstenerse de fornicación, de ahogado, de sangre. ¿Ya? Específicamente, claro, no hay dudas. Y por lo tanto no lo debemos practicar entonces. Está claro. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, solo hermano, una acotación nomás de que nos dice, vemos los tres pecados, comer sangre, ahogado y digamos sacrificar a los ídolos, son como pecados que nacen, digamos, son como menos, bueno, no son menos, sino como se daría más en la mente que la fornicación, porque la fornicación pues, pecamos con nuestros propios cuerpos. Seguramente será que se tomó lo que dicen en el Antiguo Testamento de que fornicación viene y muerto quitan el juicio, por eso mismo será. Usted dice que por eso será que se prohibió, dice. O sea, está incluido ahí fornicación. El problema era de la conducta de los corintios. El problema, eso está, como le digo, eso se ve, se mira, y la prohibición del Espíritu Santo es porque los corintios estaban vinculados casi a esa forma. Usted puede leer 1 Corintios 5, ¿ya? Usted ve ahí que habían varios, o sea, una cuestión de desatino tremendo. Por ejemplo, varias veces hemos leído ese texto, 1 Corintios 5. ¿Y qué dice el texto? Dice que, a ver, voy a ver. 1 Corintios 5. Entonces, por eso se prohibió, o sea, se incluía, mejor dicho. Se incluía ahí. Ya, porque había un incesto, o sea, esa vida que llevaban ellos, o sea, una vida que era una vida de libertinaje, si se quiere decir así, porque eso realmente había. Entonces, tuvo razón el Espíritu Santo de prohibir, o sea, incluir dentro de esta prohibición, haciendo énfasis de que este pecado pues no era el único, pero era el pecado más en auge que estaba en la vida de la conducta de los corintios. ¿Sí? Fornicación es Porque, por ejemplo, usted puede leer el capítulo 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y estos que eran cristianos, en la vida de los cristianos se había metido, o sea, había esta convivencia que era condenada por Dios. Entonces hubo razón para que el Espíritu Santo, cuando hubo esta asamblea esta reunión, los discípulos
tengan que intervenir porque no fueron solitos, sino guiados por el Espíritu Santo, se ponga esto, o sea, se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, hubo razón para eso. O sea, aquí mismo está. O sea, si alguien pregunta, dice, ¿pero por qué sería que incluyó la fornicación? Es que la vida de los corintios, aún de los cristianos, estaba vinculada estrechamente con este pecado. Aquí nos damos cuenta, capítulo 5, que este tal tenía la mujer del padre, o sea, la madrastra. Entonces, ¿cómo no había razón para que tenga que introducirse esta prohibición? Que se abstengan de esto. Entonces, ahí está.